A lo largo de la historia se han conocido una infinidad de asesinatos y muchos de ellos han quedado sumidos en el más oscuro misterio. En este video te voy a presentar los 6 peores crímenes sin resolver de la historia. El asesino de la chica del mar. Star Faithfull, más conocida como la chica del mar, fue encontrada sin vida en la playa en el año 1931 en Long Island, Nueva York. La joven actriz estaba vestida de gala y al parecer venía de una fiesta en un bote cercano. Lo que escandaliza de su muerte fue la doble vida que llevaba la muchacha y las misteriosas notas que ella misma dejó en su diario íntimo en la última carta que escribió. Entre ellas se encuentra la críptica frase: la vida es bella cuando a uno solo le quedan 24 horas. A pesar de los múltiples sospechosos, todos amantes de Faithfull, este crimen ha quedado impune. La Delia Negra y su vengador. En el año 1947, la aspirante actriz Elizabeth Short, apodada la Delia Negra, es brutalmente asesinada y su cadáver partido al medio es encontrado en las calles de Los Ángeles, California. La joven fue muerta luego de haber sido mantenida en cautiverio por un desconocido que la torturó de diversos modos antes de terminar con su vida. Este brutal asesinato nunca fue resuelto, a pesar de que el mismo asesino y torturador de la joven le envió cartas a la policía donde se daba a conocer como el vengador de la Delia Negra. El crimen de la bicicleta verde. El brutal crimen de Annabelle Griggs también ha quedado impune. Esta empleada de una empresa de neumáticos de Galby, Inglaterra, fue asesinada en el año 1919. La muerte tuvo lugar en la vera de un camino y es conocido como el crimen de la bicicleta verde, en referencia al vehículo conducido por su presunto victimario. Annabelle Wright fue muerta de un disparo en el rostro y en principio el acusado fue Ronald Lake, que tuvo muchas actitudes sospechosas tras el crimen, pero jamás se pudo probar su culpabilidad. El asesino de Tylenol. Esto es otro caso paradigmático en la historia policial mundial, tanto por su número de víctimas como por la falta de resolución. En la década de los 80, los estadounidenses tenían preferencia por un analgésico sin aspirina que los ayudaba con sus dolores. Su nombre era Tylenol. En el año 1982, la primera víctima murió, producto de la ingesta de esta popular cápsula. En ese momento, se descubrió que las cajas habían sido adulteradas con cianuro de potasio, transformando un remedio en veneno puro. 7 personas fallecieron a causa de ello. Al día de hoy, no se conoce la autoría ni la motivación detrás de este horrendo acto que se cobró tantas vidas.
La desaparición de Dorothy Thornstein. El caso de Dorothy Thornstein está rodeado de un particular halo de misterios. Esta ama de casa de la ciudad de Filadelfia había sido víctima de un ataque en su hogar en el año 1945, cuando un desconocido ingresó y la golpeó salvajemente. Lamentablemente para ella, 5 años después, y con una de sus hijas como testigo, la mujer fue sustraída de su hogar para desaparecer para siempre. Lo llamativo del caso es que el secuestrador nunca fue descubierto, no dejó ninguna huella y hasta el día de hoy el cuerpo de Thornstein no aparece. Jack el Destripador. Sin duda, uno de los asesinos más despiadados de la historia fue el famoso Jack el Destripador, conocedor de las calles de la ciudad de Londres. Allá por los fines del siglo XIV, se hizo tristemente célebre por dar muerte a más de una decena de mujeres, aunque solo 5 son aceptadas en la versión oficial. En todos los casos, las mujeres fueron brutalmente mutiladas y sus cuerpos encontrados en habitaciones o en la calle. Si bien existen innumerables hipótesis sobre la identidad del asesino serial, hasta el día de hoy, estos crímenes no han sido resueltos. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Espero y puedas comentar sobre qué temas quisieras que hable en el próximo video. Nos vemos a la próxima. Bye.